Saludos para todos, estimados técnicos BYD. Bienvenidos a la capacitación número 37. Mi nombre es Ubaldo Peña, soy parte del equipo de soporte técnico BYD. Hoy vamos a ver fallas relacionadas a la batería de alto voltaje del vehículo King. Hemos tenido reportes recientes fallas dentro de la batería de alto voltaje que nos gustaría eh, exponer para agilizar un poquito el proceso de diagnóstico y preaprobación. Iniciamos. En la introducción vamos a hablar un poquito de la teoría, cómo está compuesto a grandes rasgos nuestra batería de alto voltaje. Sabemos que en la parte frontal de nuestro vehículo tenemos nuestro motor dual que contiene un generador y un motor eléctrico de torque. Sus IGBTs, que son arreglo de transistores para convertir la corriente directa en corriente alterna trifásica. Todo esto está dentro de una cajita. También tenemos nuestra caja de distribución que, como su bien nombre lo dice, distribuye. ¿Qué distribuye? Pues el alto voltaje proveniente de la batería o proveniente de la carga en DC. Tenemos tres fusibles, FU2, FU3 y FU4. FU2 protege o es un circuito de protección para nuestro compartimento, nuestro motor dual, perdón. El FU3 protege nuestro eh, cargador bidireccional que es el OBC más DC-DC. Y por último, nuestro fusible F número 4. Ay, cambié de. Nuestro F4 tiene la función de proteger nuestro PTC. En la parte de la batería tenemos, hacer tantito zoom, más claro. Tenemos varios elementos en la parte de la batería. FU1 va a ser un fusible de protección general. Si se genera un cortocircuito dentro de la batería de alto voltaje, este elemento es el que se va a abrir primero. Después tenemos un arreglo de circuito de precarga. Recordemos que cuando demandamos potencia o metemos carga a la batería de alto voltaje, el pico de corriente es súbito. Este pico de corriente puede llegar a dañar algún componente. Lo que hace esta resistencia es suavizar un poquito ese pico de corriente para que no tenga ese pico tan alto. Esto sucede en milisegundos y es muy importante para la carga y para la descarga de corriente de alto voltaje de nuestra batería. Después, todas las celdas que están señaladas con estos símbolos, K2, que es el relevador negativo, este es el negativo y este es K1 es el positivo, y un circuito de calefacción de baterías. Recordemos que nuestras baterías se calefactan o se calientan mediante una resistencia. Finalmente, nuestro módulo de control de batería. Este es muy importante y es con el que vamos a estar trabajando en esta capacitación. BMS está dentro del paquete de baterías y tiene un módulo esclavo que es el HBSU. Este módulo se encarga de monitorear tanto temperatura como voltaje en tiempo real de la batería. Nuestro BMS toma decisiones, se comunica con otros módulos, en general es una gestión más amplia de la batería de alto voltaje. Continuamos con la última parte de la introducción. En la parte trasera del vehículo nada más tenemos nuestro puerto de carga en corriente alterna y nuestro 2 en 1, que ya sabemos que esto carga tanto la batería de bajo voltaje como la batería de alto voltaje. Listo, eso es a grandes rasgos nuestra topología de alto voltaje. Vámonos con los casos de falla. Un vehículo llega a agencia y el cliente reporta que después de un tiempo circulando la unidad
no muestra en el clúster un testigo de potencia limitada, que es un carrito color rojo que dice potencia limitada. Y también el vehículo o el cliente se da cuenta que el vehículo no carga, sobre todo en trayectos donde ya manejó unos 20, 30 kilómetros, ya no acepta carga el vehículo. Inmediatamente nosotros como técnicos lo que tenemos que hacer es leer códigos de falla. Siempre vamos a leer códigos de falla. ¿Para qué? Para relacionar los síntomas que nos está diciendo el cliente con las fallas que está reportando el vehículo. En este caso vemos que el Battery Management Controller, que es el BMS o BMC que está dentro de la batería de alto voltaje, está reportando tres códigos de falla que comienzan con la letra P. La letra P, recordemos que es potencia, del tren de potencia, lo que hace que se mueva el coche, alto voltaje o bien motor de gasolina. Nos dice que hay un muestreo de temperatura anormal, o sea, tenemos problemas en la temperatura de la batería. Y nos dice AF3. AF3 es un conjunto de celdas. Una celda, imaginemos que es una pila, positivo y negativo, y un conjunto de esas pilas conforman un AF. En este caso es la número 3. Y así podemos tener la 2, la 1, la 4, la 5, etc. Depende del tamaño de nuestra batería de alto voltaje. Esta terminología AFE es para vehículos híbridos. Para vehículos 100% eléctricos vamos a tener la abreviatura de, o se va a llamar VIC. ¿Listo? VIC. Sin embargo, es lo mismo. Hay conjuntos, son conjuntos de celdas. El segundo nos dice que hay una serio bajo, eh, disculpen, el segundo código de falla nos dice que la batería de alto voltaje reporta una temperatura muy baja de manera seria, o sea, está tocando ya los límites inferiores. Y el último, en general, también hay una pérdida de temperatura o hay una temperatura muy baja, como si estuviera congelado, ¿no? Después vemos que la BCU también está reportando códigos de falla. Voltaje en la estabilización ha fallado, o sea, el voltaje a la hora de ecualizar la batería no está bien, no está parejito, algo está pasando ahí. El BMS no permite la descarga y tampoco la carga. El módulo bidireccional no está funcionando y hay una pérdida de comunicación con el EPS, que este es más común de encontrar, no guarda relación con lo que estamos viendo, pero es más común de encontrar cuando otros módulos fallan. Y abnormal function en el BMS. En conclusión, ¿qué podemos pensar de estos códigos de falla? Es que tenemos dentro de la batería una temperatura anormal. Ya tengo los síntomas del cliente, ya tengo yo mis indicios según los códigos de falla reportados. Ahora lo que voy a hacer es iniciar las inspecciones y comienzo con las básicas, que son las visuales. Debo asegurarme de que mi conector está en buenas condiciones, que no tiene agua, óxido, aceite, tierra, hay un cable pelado, está mal puesto el conector, perdió su sello, ya no tiene la hermeticidad, con el calor puede estar tostado y fragmentado, deformado, etcétera. Eso es lo que tengo que descartar primero, un problema en el cableado. Después tengo que cerciorarme de que la batería no haya sufrido algún golpe. Aquí vemos que esta batería en la placa tiene ciertos golpes. Estos golpes son superficiales y no llegan a deformar o a perforar la placa metálica que hay debajo de toda esta protección de plástico. Esto se hace
únicamente con el propósito de saber si fue un daño provocado por el cliente, por un hoyo, por un bache, o un fallo en la calidad del componente. Esa es la finalidad de tomar estas fotografías. Posteriormente de mis inspecciones básicas y que yo ya sé que el daño no es superficial, no es provocado y no está en otro componente como bien puede ser el arnés, vamos a irnos a nuestro data flow de qué módulo del BMS o BMC, que dijimos que era el módulo que gestionaba todo lo relacionado a la batería de alto voltaje. Dentro de nuestro BMC vamos a leer que la temperatura, ¿por qué? Porque nuestros códigos de falla nos decían que había una temperatura anormal. Aquí vemos que nos está arrojando cada celda de manera individual. Aquí continuamos con la lista y tenemos otros datos. Tenemos que ver todos. Y vamos revisando uno por uno, 30, 32, 30, todos están en el promedio excepto este. Si se dan cuenta, el rango mínimo y el rango máximo de operación que el BDS entiende es menos 40 y 160 grados centígrados. Esta, la número 5, está reportando que tiene la mínima menos 40 grados. Eso significa dos cosas. O que nuestro sensor, que tiene la forma de un cerillo, está en cortocircuito con sus dos pines anteriores a la resistencia, aquí está la resistencia, o bien tiene un circuito abierto. Cualquiera de los dos casos ha sucedido dentro de la batería y por eso tenemos una temperatura anormal. También aquí nos pudo haber señalado que la batería tenía 160 grados de ser el caso. Entonces, esta es la celda que nos está causando esos códigos de falla. Tenemos que revisar uno por uno todas estas pantallas para identificar si solo es esta o bien hay más celdas. Hasta aquí podemos, con todo este diagnóstico que hemos hecho, confirmar que nuestra batería tiene un problema en un sensor de temperatura, el número 5, y los códigos de falla nos lo dicen, los síntomas que reporta el cliente nos lo dicen, y ahora tenemos evidencia en el data flow de que realmente eso pasa. Vamos con otro caso. El vehículo limita la potencia después de circular a más de 60 km por hora y tampoco acepta carga. Además tenemos un testigo en el clúster que nos dice EV potencia limitada. Es un caso o unos síntomas muy similares a los que reportó el cliente anterior, pero vamos a tener unos códigos de falla un tanto distintos. Otra vez, nuestro Battery Management Controller nos está reportando códigos de falla con la letra P. También así la BCU. La letra P, recordemos que era de Power Train, en el sistema de potencia, de poder. Serious Undervoltage Battery Cell. General Undervoltage Battery Cell. Esta leyenda aquí en chino nos dice algo similar, que el voltaje de la batería está mal, está por debajo del límite. La descarga tampoco está permitida o hay un funcionamiento anormal en la batería. Podemos aquí intuir entonces que nuestro problema es de voltaje. ¿En dónde? En la batería. Específicamente en alguna celda. No sabemos cuál, pero si tenemos demasiado voltaje o muy poco voltaje, la potencia siempre se nos va a limitar. Nuevamente, hacemos las inspecciones para saber si tiene o no golpes, si los conectores están bien, etc. Inspecciones visuales, lo mismo. Y después nos vamos otra vez al data flow de qué? Del Battery Management System. Y a diferencia, perdón, del anterior caso, aquí vamos a leer voltaje, no temperatura. Y aquí estamos viendo que nos muestra estos paquetitos de celdas
que mencionamos anteriormente. El paquete de celdas de AFE1, la número 8, nos está reportando un voltaje mínimo, que dice minimum, de 2.6 voltios. El voltaje máximo de ese mismo paquetito de celdas es la número 4 y es de 3.2 voltios. Hasta aquí tenemos la información del AFE1. Después sigue con el 2, con lo mismo, el número de la celda que tiene el mínimo y el número de la celda que tiene el máximo. Y así. Vamos a ir revisando uno por uno hasta que encontremos la anomalía o en la celda que tiene el problema. En este caso, pues sabemos o ya vimos que la que tiene problema es la número 8, porque tiene un voltaje por debajo del resto, que lo normal es siempre 3.2. Los decimales, los centesimales y las milésimas pueden variar, pero siempre es 3.2. Hasta aquí podemos evidenciar que, según lo que dijo el cliente, según nuestros códigos de falla y lo que estamos reportando en el Dataflow, sí hay una celda que está ponchada, que se está bajando. Con esto es suficiente para diagnosticar o emitir el diagnóstico de que tenemos una falla dentro de la batería de alto voltaje y necesita reemplazarla. Por último, el caso 3. Tenemos un vehículo que está inmovilizado completamente, el vehículo no pasa a estado OK, o sea, no enciende, y la batería de 12 voltios no está cargada. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el Left Body Domain Controller reportando los códigos de falla, así como la BCU y el módulo de control derecho. Ya no tenemos al BSM reportando la falla, al BMC, perdón, y al BMS. Ya no tenemos al BMS reportando la falla. Y tenemos códigos de falla que empiezan con la letra U. Recordemos que la letra U corresponde a desconexión o comunicación CAN. Todo lo que tiene que ver con comunicación CAN es U. Y nos dice que se ha perdido la comunicación con el Power Battery Management System. También se perdió la comunicación con el módulo del control del motor, con el DC-DC, otra vez con el BMS, las señales fallan y pérdida de comunicación con el BMS. Esto es interesante porque tenemos motor, módulo bidireccional y BMS. ¿Por dónde empezamos a buscar? Bueno, es muy fácil aquí determinar por dónde empezamos. Si yo me voy hasta arriba en mi reporte de diagnóstico y veo que me aparece el módulo de control del motor, ¿me aparece o no me aparece? Sí me aparece porque me reporta ahí eh, versión de software, código de característica, etc. Veo el módulo direccional, ¿me lo reporta? Sí lo puedo leer. Me dice también código, número de software, código de característica, etc. Si me voy a el BMS en mi reporte de diagnóstico y veo que o no está o me dice timeout response, o sea que se tardó demasiado en contestar, ahí me puedo dar cuenta que el BMS no está dentro de la red de comunicación CAN porque no lo puedo ni siquiera leer. Entonces, eso es lo que sucede en este caso. Yo revisé el reporte de diagnóstico y me di cuenta de que no teníamos comunicación con el BMS, ni siquiera aparecía en la lista de los módulos. Por lo tanto, mis pruebas ahora, inspecciones visuales y mis pruebas demás van a ir dirigidas a la comunicación del BMS. Y son tres muy simples. La primera es alimentación al módulo. ¿El módulo está recibiendo su voltaje? Sí, no.
o está parcial o qué es lo que está pasando. Porque puede ser un problema de la batería de bajo voltaje que no está suministrando el voltaje correcto a al BMS y por ahí podemos tener la falla. En este caso, nuestra batería, esta está demasiado baja. Tuvimos que poner una batería cargada, inteligente, de otro vehículo, la pusimos con sus respectivos casi 13 voltios para encender el vehículo. Y revisamos en el puerto, es muy importante revisar en el puerto. Después revisamos la comunicación CAN. CAN High, CAN Low. Ustedes saben que debemos recibir entre 3.5 y 1.5 voltios en comunicación y alrededor 2.5, 2.6 o 2.4 can high, can low para la comunicación, el estado estático de algún módulo. En este caso vemos que la prueba nos da 2.72. Esto es del cable can high. Lo que deducimos es que tenemos voltaje y tenemos comunicación CAN. El BMS está recibiendo su voltaje de alimentación y su comunicación CAN. Lo que podemos deducir o entender es que el BMS, a pesar de que le está llegando toda la información, no la está gestionando porque no responde, no funciona. Hasta este punto ya podríamos diagnosticar que el BMS no tiene comunicación CAN y por lo tanto tiene daño interno y no funciona. ¿Listo? En resumen, ¿qué evidencias necesito yo o qué pasos tengo que seguir para diagnosticar una batería de alto voltaje? Número uno, los síntomas que presenta el vehículo y los testigos en el clúster. ¿Qué síntomas reporta el cliente? ¿Qué síntomas yo le detecto? Si la pongo a cargar, carga o no carga. Si la paso ok, pasa ok o no pasa ok. ¿La puedo mover o no la puedo mover? Etcétera. Si ir circulando a más de 60, ¿me prende algún testigo o no? Esos son los síntomas que yo tengo que empezar a ver. Inmediatamente después me voy y saco un reporte de diagnóstico. Y voy a ver muchos códigos de falla, porque hay códigos de falla que se generan a partir de otros. Pero los que me interesan son los que están relacionados con la falla. En este caso, los de potencia y los de comunicación. Después de eso ya me voy a mis inspecciones. Primero, inspección visual. Debo descartar arneses, suciedad o problemas en general simples, por así decirlo. Golpes, etc. Después, las pruebas de diagnóstico. Vimos pruebas de diagnóstico con el multímetro de alimentación a la red de comunicación CAN, a la red de suministro de tierra, a continuidad, puede ser inclusive pruebas de aislamiento eléctrico con el insulation tester, etc. Según sea la falla que tenemos, va a ser la prueba que yo voy a hacer con mi multímetro. Después, el data flow. Necesitamos capturas de pantalla directamente del escáner. El escáner en la esquina superior derecha tiene un icono para tomar capturas de pantalla. No fotos del escáner, no fotos del celular al escáner. Eso no nos funciona. El data flow siempre es necesario, salvo que necesitemos que el BMS, como vimos en el tercer caso, no funcione y no podamos recuperar información de ese módulo. Por último, la placa de identificación de la batería, la placa de circulación del coche, el BIN y todo esto justificado con un ticket de soporte técnico. Este es el proceso que ustedes deberían seguir o pueden seguir o deben reportar para que validemos el diagnóstico por la batería de alto voltaje. Después de que yo como técnico me recibí ese coche y ya diagnostiqué perfectamente con estas pruebas que mi batería tiene un problema y necesito reemplazarla, el siguiente paso es solicitar una preaprobación de esa batería de alto voltaje. No basta con el ticket de soporte técnico, tengo que hacer una preaprobación en el DMS. Y esto se hace en conjunto taller con el personal de garantías y refacciones. Son dos procesos. Primero tengo que llenar un formato Excel con todos los datos técnicos de la falla y después subir este Excel más imágenes, el reporte diagnóstico
y una descripción del problema a el DMS. Es DMS. Este proceso de subirlo al DMS lo hace nuestro amable personal de garantías. Para el proceso de subir este reclamo al DMS, no voy a tocarlo en esta capacitación. Hay un video que ustedes pueden solicitar tanto garantías como soporte técnico, donde nuestro compañero Diego Torres nos explica paso a paso cómo se debe subir y dónde está cada ítem a llenar y a subir para llenarlo perfectamente. Nosotros como taller, como soporte técnico, tenemos que llenar el reporte técnico y lo vamos a ver cómo se llena. Aquí tenemos un ejemplo, un formato de el reporte en Excel que tenemos que llenar. Primeramente, ¿cuándo estoy haciendo el reporte? La fecha. ¿Qué país? Siempre va a ser México. La ciudad va a variar o el estado va a variar según hagamos nuestro, según donde se encuentre nuestra BYD, el nombre de la BYD, el modelo, la placa de circulación, el odómetro de este lado. Service Mode es de opción múltiple. Vamos a poner online, el VIN de nuestro coche, la fecha en que se vendió. Si es que ustedes ya cambiaron la batería y les falta hacer su reclamo, aquí vamos a poner la fecha en que ya se reparó el vehículo. Si es que fuera un vehículo eléctrico, que vamos a poner, bueno, para vehículos eléctricos y el total de millas transcurridas o transitadas en el modo EV para vehículos híbridos. El pack QR number es un número así de largo que está en la placa de la batería, en la parte frontal de la batería hay una plaquita negra de identificación, ahí está este número. La capacidad nominal de la batería, que la pueden encontrar en la ficha técnica o en el BDS, escaneando el módulo BMS. Los códigos de falla que yo encontré al escanear la unidad. Y aquí, en estos recuadros, vamos a poner las fallas con palabras. ¿Cuáles son las fallas que yo encontré? Como lo vimos en los ejemplos. No carga, no prende, se limita la potencia, etcétera. Después, los descritos por el técnico, por el cliente, discúlpenme, por el cliente. El cliente te puede decir, yo venía circulando y me metí a un charco, me chocaron, lo puse a cargar, lo dejé 2 días parado, etcétera. Todos esos, los síntomas de cómo se suscitó el problema y qué es lo que el cliente percibe. Después, el modo de falla. ¿En qué estado falla? Falla cuando lo cargo, falla cuando le acelero, falla cuando está parado, falla intermitentemente, etcétera. Y después ya la falla específicamente dentro de la batería. ¿Qué significa esto? Como vimos los tres casos. Me falla el sensor de temperatura porque está por debajo del límite. Me falla un voltaje de una celda porque está debajo o por encima del límite. Me falla el BMS porque no tengo comunicación CAN y no me puedo comunicar con él. ¿Listo? Ahora, esta parte también es muy importante. Aquí vamos a llenar la información correspondiente al fallo. Si me falló el voltaje, lo voy a llenar de este lado. Si me falló la temperatura, lo voy a llenar de este lado. Todos estos datos deben de llenarse. Todos. ¿Qué es el BIC 1? El BIC 1, recordemos que es un conjunto de celdas
para vehículos eléctricos. En este caso, para nuestro vehículo King, es el AEF, que es lo mismo. El número 1. ¿Cuál es el voltaje máximo y qué número de celda tiene ese voltaje máximo? ¿Cuál es el voltaje mínimo y qué número de celda tiene ese voltaje mínimo? En este caso aquí estamos viendo que ya aquí está una celda que está muy baja, ¿no? El número 8 tiene 2.68. Esta información, ¿de dónde la van a sacar? De sus capturas de pantalla del Dataflow. El Big 2, vemos que el voltaje máximo es de 3.2 y es la número 7. El voltaje mínimo es de 3.2 y la tiene la celda 11. Y así, cada uno de los AFE, de nuestra batería de alto voltaje. Aquí vemos que tenemos hasta el 12. Esto está pensado para vehículos donde sí tienen todos estos módulos. Sin embargo, ahorita en nuestro vehículo King no tenemos tantos conjuntos de celdas. Tenemos hasta el 7, me parece. AEF hasta el 7. Entonces hasta el 7 vamos a llenar y los demás se van a quedar en blanco. Después llenamos los datos de temperatura. También uno por uno, conjunto de celdas. Uno por uno, temperatura máxima, temperatura mínima. Qué número de celda, etcétera, para cada uno y solo llega hasta el 7. En algunos casos los vehículos híbridos no nos dan un conjunto AEF, nos dan la celda individual, como lo vimos anteriormente en la diapositivas. Nos daba la celda 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el número X, y cada uno nos reportaba una distinta. En ese caso, si yo tengo una falla de temperatura, aquí voy a poner el número de celda. Por ejemplo, en la capacitación vimos que era la número 5 y la temperatura que reportaba era de menos 40 grados. Y listo. Esa es la que nos interesa. Si tuviéramos una temperatura máxima, por ejemplo, 160 grados, vamos a poner aquí, vamos a identificar qué celda también tiene esta temperatura. Por ejemplo, vamos a poner la 18. Si tuviera una máxima. Y ya. Encontré esta con el mínimo, esta con el máximo. Encontré otra anormal de menos 4 grados, por ejemplo. ¿Qué celda era? La 1. Y encontré otra anormal con igual un número elevado, no sé, suponiendo que eran 80 grados y era la celda 23, por ejemplo. ¿Tengo más? Sigo llenando. Si ya no tengo más, lo dejo en blanco. Si solo era una, como en nuestro caso puntual de la capacitación, solo pongo el número de celda y la temperatura normal. Si todo lo demás estaba bien, ya no lo lleno. Si todo lo demás está bien, solo voy a poner los errores. En caso de los vehículos eléctricos, sí nos da, cada BIC nos da el máximo, el mínimo y el número de celda. Máximo, mínimo, número de celda. En los vehículos eléctricos sí vamos a llenar todos estos datos y en los vehículos híbridos solamente vamos a poner, porque el BDS no nos lo da, vamos a poner solamente el número de las celdas y los voltajes o temperaturas anormales. Recordemos, voltaje si no lo da, temperatura para vehículos híbridos no nos lo da, solamente tenemos que poner individualmente temperatura y número de celda. Y vehículos eléctricos sí nos da toda la información de los BICs que nos solicita aquí. ¿Listo? En caso de que tengamos un problema con que mi batería ya no retiene carga, necesitamos hacer unas pruebas distintas, unas pruebas que nuestro soporte técnico nos va a ayudar a hacer. Y ahí vamos a llenar estos datos. Si mi problema recae en voltaje o temperatura, estos datos los podemos dejar vacíos. Y ahí terminamos nuestro reporte técnico. Lo que nos interesa son estos datos y deben concordar con las capturas de pantalla que yo voy a adjuntar en la pestaña
Siguiente, donde dice Pictures. Aquí en los Pictures nos viene igual los bits, del 1 hasta el X, 12. Aquí yo voy a poner imágenes, capturas de pantalla del data flow de nuestro BDS. Aquí hay un ejemplo de una captura, de una foto del BDS. Esto está mal. Esto no debería ponerlo porque lo vamos a regresar. Necesitamos capturas de pantalla donde se vean perfectamente bien cada dato. Y estos deben coincidir con los que ustedes escribieron. De aquí lo tienen que sacar para que no haya ningún problema. Después les va a pedir odómetro, placa de circulación de batería, BIN, la placa frontal de la batería, las fallas, si tienen testigos, si tienen síntomas, códigos de falla, etcétera, luces raras, etcétera, todo. Y listo. Tenemos que adjuntar entonces, dijimos, fotos de el data flow, la información básica que nos pide aquí del coche y la información técnica que ya explicamos en esta parte. Y listo. Después de esto, nuestro encargado de garantías va a adjuntar también o en otras pestañas su reclamo y su total de desglose de costos. Pero eso ya le compete al área de garantías. Nosotros hasta aquí termina nuestro trabajo. Meter los datos correctamente aquí, temperatura, voltaje y todos los datos de la batería y del coche. Y las fotos perfectamente claras señalando el problema. Si tengo que agregar más aquí más espacios para meter más fallas, los agrego. Y las fotos claritas, donde se vea perfectamente dónde está la falla. Si tengo dos fallas, meto las dos fallas. Eso es lo importante. Listo. Entonces, preaprobación consta de dos elementos muy importantes. El Excel, que es el formato que ya vimos cómo llenarlo, y el subir ese Excel con toda la información, con todas las imágenes a el DMS para la preaprobación. Si está bien hecho, si está completo, pasa, lo aprobamos y ya quedó. Si le falta algo, se lo regresamos a ustedes, dealer, lo corregimos o lo completamos, otra vez nos lo regresan y ahora sí ya pasa. Con esto finalizamos la capacitación de hoy. La finalidad de esta capacitación era agilizar un poquito los elementos y evidencias que tenemos que recuperar para diagnosticar una batería de alto voltaje y tener una guía de cómo se llena o cómo se sube el formato de preaprobación, hablando del tema técnico, el Excel, los datos técnicos que tenemos que llenar. Cualquier duda, aclaración o complicación en el llenado de estos datos de Excel, por favor comuníquense con su soporte técnico para que les estemos dando o les estemos ampliando la información. Gracias por asistir a Casos Técnicos número 37. Mi nombre es Ubaldo Peña. Nos vemos en una próxima capacitación. Muchas gracias.